Recordemos que la encuesta es la técnica que permite recopilar datos que ayudan en nuestra investigación. Y si la técnica es la encuesta, el cuestionario es el instrumento. Antes de empezar a elaborar nuestro cuestionario, es muy importante familiarizarnos con ejemplos de cuestionarios que ya están hechos en otras investigaciones para que nos sirvan de guía y a partir de ese formular uno propio. Ahora, en cuanto a las preguntas de nuestra encuesta, hay que tomar en cuenta las siguientes indicaciones. No realizar una pregunta, sino varias preguntas, porque se pierde la información. Obviamente, con una pregunta nomás no podemos obtener la información necesaria. Tomar en cuenta los conocimientos del entrevistado, cultura, edad, etcétera, que sean preguntas que nos puedan comprender y que también puedan responder. Que no generen ambigüedad en las respuestas. Por ejemplo, si le preguntamos ¿cuánto tiempo ha trabajado usted aquí? No va a saber responder aquí dónde, aquí en la ciudad, aquí en el país, aquí dónde. Entonces hay que ser más específicos en las preguntas. También cada pregunta debe referirse a un solo aspecto y no varios a la vez. Por ejemplo, ¿cree usted que los docentes y los padres de familia están conformes con el establecimiento educativo? Pues ahí hay dos sujetos, los docentes y los padres de familia. Puede ser que los docentes sí estén conformes y los padres no estén conformes. Entonces, preferible referirse a uno solo a la vez. Evitar respuestas sí o no como únicas alternativas. Claro, hay también más opciones. A veces, nunca. Entonces, no limitarse solo al sí o el no. Evitar la formulación de preguntas que direccionan la respuesta. Nunca hay que dirigir la respuesta del encuestado. Ellos tienen libertad de responder lo que ellos desean. Las preguntas cortas disminuyen el riesgo de que el entrevistado se sienta cansado. Sí, es verdad, una encuesta con preguntas cortas y rápidas harán que no se sienta agotado y la llene fácilmente y rápidamente. Las preguntas largas expresan mejor las ideas, pero hay riesgo de olvidar la primera parte de la pregunta. Evitar eso porque sí sucede que al leer algo extenso la primera parte se nos olvidó. Ante todo esto, el investigador siempre debe pensar la mejor manera de captar la información, pero con el mínimo de preguntas con el objetivo de no cansar al encuestado. Tipos de preguntas que pueden estar en un cuestionario. Tenemos abiertas y cerradas. Un ejemplo de abiertas. ¿Qué opina del establecimiento educativo en el cual usted trabaja? Un ejemplo de cerradas. El trabajo realizado por el rector de su institución es muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Si observamos las dos preguntas, establecemos una diferencia. Las abiertas permiten exponer nuestra respuesta libremente, mientras que las cerradas tenemos determinadas opciones para responder, sin ninguna opción a otra más. Ahora, las ventajas de las abiertas es que la respuesta es más específica y la desventaja es que toma tiempo formularla y codificarla. El investigador debe ser claro en los criterios de evaluación, ya que debe haber múltiples respuestas cuando se hace varios cuestionarios y pues el evaluar varias respuestas con diferentes expresiones va a ser un poco hasta tedioso. En cambio, en las cerradas, la ventaja, más rapidez en la obtención de resultados. Es mucho más fácil contar cuántos dijeron que es muy bueno, cuántos dijeron que es malo. Y la desventaja, que obligan a escoger una opción sin representar una verdadera decisión. Tal vez no quiere escoger ninguna de esas. Tal vez quiere presentar otra opción, pero no puede porque ya tiene esas opciones como respuesta. Entonces, en un cuestionario es recomendable hacer la mayor parte de preguntas cerradas y un número reducido de preguntas abiertas. En cuanto a las preguntas cerradas, hay varias formas en las que les podemos expresar. Primera, pueden ser dicotómicas, es decir, dos alternativas de respuesta, sí o no. Un ejemplo,
¿Es importante el aislamiento de la persona con COVID-19 para disminuir el riesgo de contagio de su familia? ¿Sí o no? Otra opción, o puede incluir varias alternativas, normalmente de 2 a 7, pero lo más usual es de 5 opciones. Podemos ver en el segundo ejemplo donde está representada la heteroevaluación que hacemos a nuestros docentes de la maestría. Tiene 5 opciones, nunca, a veces, frecuentemente, muy frecuentemente, siempre, en cuanto a los conocimientos de su especialización. Y otra forma, hay preguntas cerradas que permiten seleccionar más de una opción. ¿Puede señalar los signos de alarma de una persona con COVID-19? ¿Fiebre, decaimiento, estornudo? Sí. ¿Dificultad para respirar, dolor en el pecho, pérdida de la conciencia? Sí. ¿Tos seca, dolor de cabeza, diarrea? También. Entonces da la posibilidad a escoger varias preguntas a la vez. Es muy importante tener bien organizadas las preguntas, el orden, ya que la tendencia de las personas es responder según las respuestas anteriores. Influyen mucho en las respuestas que van a continuación. Tomar en cuenta que la primera hoja del cuestionario debe tener el nombre de la investigación, la fecha, todos sus datos, inclusive a veces también es necesario los datos personales del entrevistado, incluir la introducción y las indicaciones, la presentación de la encuesta. Las primeras preguntas son importantes, pues indican a los encuestados el tipo de preguntas que deben contestar y la temática. Le va dando más o menos una idea de lo que se trata esta encuesta. Ir de preguntas generales a más específicas. También es recomendable empezar con preguntas simples y no provocadoras. Empezar con preguntas simples para que obviamente piense que no es una encuesta difícil de llenarla. Considerar la extensión del cuestionario para que no se presente el efecto de cansancio en las preguntas finales. No hacerlo muy extenso porque puede ser que no deseen contestar y no finalicen la encuesta que hemos propuesto. Procedemos con la aplicación del cuestionario, pero antes de aplicar el cuestionario a la muestra real, vamos a hacer un pretest. ¿Y qué es esto? Es una prueba para verificar si el cuestionario va a tener errores y si es que existen, rectificarlos. Entonces, escogemos una pequeña muestra parecida a la real, aplicamos el cuestionario y vemos si es que en realidad funciona o si no, lo corregimos. Luego de haber verificado nuestro cuestionario con el pretest, tomar en cuenta las siguientes consideraciones para aplicarlo. Si la población encuestada es analfabeta o con niveles educativos bajos o son niños que no saben todavía leer, es preferible hacer una encuesta que sea personal o con gráficos para que sea posible su entendimiento. Hay personas que por su trabajo no disponen de tiempo. Es preferible entonces encuestas autoadministradas o telefónicas. Justamente debe ser con preguntas cortas y alternativas de respuesta claras por el tiempo que ellos no disponen. Si la encuesta es aplicada personalmente, el encuestador debe ser amable, generar confianza, eligiendo correctamente el lugar donde se lo aplique y contar siempre con personas que supervisen si se están aplicando correctamente los cuestionarios. Siempre tener en cuenta que el cuestionario debe ser bien ejecutado y qué mejor si tener una persona que lo constate. Resumiendo hasta este punto, entonces, primeramente hacer una revisión de instrumentos ya utilizados, luego la confección del instrumento donde debemos definir el tipo de encuesta, si es cara a cara, telefónica, autoadministrada o electrónica, seleccionar la muestra, luego diseñamos el cuestionario en función de los objetivos de estudio y al final una validación con el pretest. Este es un ejemplo de una encuesta, la cual está dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Particular de América. Esta encuesta es tomada de la tesis de la señorita Lorena Tupiza y observamos que primeramente tiene su encabezado, tiene los datos informativos, una presentación de su encuesta, de lo que se trata, las instrucciones y procede a las preguntas.
¿Conoce el significado de tecnología de información y comunicación TIC? Sí, no, es una pregunta cerrada. En caso de que su respuesta sea afirmativa, escríbala a continuación, es una pregunta abierta. Y continúa con más preguntas combinadas entre abiertas y cerradas. La 2, por ejemplo, pregunta en cuanto a la comunicación y los valores si están de acuerdo, totalmente de acuerdo o en desacuerdo, pregunta cerrada. La tercera, considera que la tecnología ha creado un gran impacto en la educación. ¿Por qué? Pregunta abierta. Las siguientes también son preguntas que son abiertas. Entonces hay una combinación entre los dos tipos de preguntas en esta tesis. Seguimos observando las demás preguntas. Miramos que llega hasta 13. Justamente como es para estudiantes de octavo, debe ser una encuesta no tan larga, ni tampoco que tenga mucho que escribir ni que leer, porque va a producir el efecto de cansancio en los estudiantes de octavo. Luego de ya aplicar el cuestionario, pues ya tenemos datos. Entonces los recopilamos, examinamos, los codificamos, ingresamos, procesamos y los almacenamos. ¿En dónde? En un computador mediante un software destinado para ello. Puede ser Excel, puede ser SPSS, MATLAB. Hay variedad de programas destinados para esto. Al ingresar los datos en el software se forma una matriz de datos compuesta por columnas y por filas. En las filas estarán todos los casos. Los casos se refieren a las personas que encuestamos. El caso 1 puede ser Juan, caso 2 puede ser María, caso 3 puede ser Lucía. En cambio, en las columnas van todas las variables, las preguntas que hicimos. En este caso, preguntamos la edad, preguntamos el género, preguntamos los hijos. En el caso 1, la primera persona nos contestó que tiene 30 años, que es masculino, 0 hijos. El caso 2, la segunda persona tiene 37 años, es femenino y tiene 3 hijos. Ahora, el registro es toda una fila que representa la información de dicho caso o de dicha persona. Por ejemplo, el caso 3, digamos que es María, tiene 24 años, género femenino, tiene 2 hijos. Toda esa información representa un registro. Explico brevemente la diferencia entre dato e información. Datos son los hechos, eventos, valores que se recopilaron en la encuesta sin procesar. En cambio, la información son los datos ya procesados. Luego de recopilados los datos, procedemos a examinarlos y puede suceder varias cosas en este proceso. Pueden estar incompletos, los encuestados no entendieron el objetivo que se buscaba, que las respuestas presenten escasa varianza ya que se centraron en una sola opción de respuesta, que no se hayan respetado los criterios definidos para seleccionar la muestra o que el instrumento se reciba luego del plazo fijado, entre otros. Ante esto hay alternativas de solución, siempre y cuando analizando que no afecte el sentido ni los resultados de la encuesta. Es posible completarlos, editar si no es entendible la lectura de las respuestas, editar si los datos se presentan contradicciones o situaciones imposibles, editar si hay patrones en las respuestas y inclusive también volver a aplicar el instrumento o rediseñarlo. Procedemos luego a la codificación de datos, que es la asignación de claves numéricas a las variables de la matriz de datos. Estos códigos deben estar escritos en un libro de códigos con sus especificaciones. Esto realizado por un codificador, así se llama la persona que lo hace, y muchos autores afirman que este proceso es tedioso, pero sí es necesario para tabular fácilmente una encuesta. Para codificar las preguntas abiertas se debe seleccionar un porcentaje de cuestionarios, mínimo la quinta parte se sugiere. Luego generar un listado de respuestas y analizarlas, elegir las respuestas que más se repiten o más se parecen porque no van a ser iguales y agruparlas por categorías y darle un código a cada una de esas categorías. Por ejemplo,
Pensando en tu docente de matemáticas, ¿cómo lo caracterizarías? Se tuvo infinidad de respuestas, pero hay que agruparlas entre las que más se parecen. Una de ellas fue: se nota satisfecho con lo que hace. Hubo 25 respuestas parecidas, se las agrupó y con el código de 1. Luego hubo otra respuesta parecida: confía en que sus alumnos son capaces de aprender. Hubo 12 respuestas parecidas, lo codificamos con el valor 2, y así con las demás respuestas que se presenten. La codificación en las preguntas cerradas, en cambio, es más fácil, ya que puede presentarse ya directamente codificado en el cuestionario. Por ejemplo, si la base de datos incluye la variable género, hay que asignar un número a las mujeres y otro a los hombres. O un ejemplo más claro: ¿cuál es el nivel de estudios? 1, código 1, sin estudios; código 2, primarios; código 3, secundarios; código 4, ciclo formativo; código 5, universitarios; código 6, posgrado; y código 7, doctorado, sin necesidad de agruparlos de la manera como lo hicimos en las preguntas abiertas. Luego de codificar los datos, ya deben ser ingresados en el computador con el formato que el software lo interpreta, Excel o cualquier otro que haya sido elegido para esto. También debemos revisar nuevamente los datos, depurarlos si es necesario, verificar los registros, los códigos, las variables, las respuestas, sin que haya ninguna alteración. Cuando ya estén revisados, los almacenamos en el computador. Y es muy conveniente que respalde la información. Puede ser en una memoria externa o puede ser inclusive en la nube. Hay varios programas que permiten esto, Drive o OneDrive, el que usted desee, pero con la finalidad de que esa información, esos datos no sean perdidos. Continuando luego con el análisis de todos estos datos recopilados. A continuación, un pequeño programa interactivo que permite relacionar con líneas algunos conceptos y sus significados expresados aquí: preguntas abiertas, dato, encuesta, preguntas cerradas, codificación, pretest. Tenía la posibilidad de equivocarse 2 veces y con el tiempo de 1 minuto para saber si hubo asimilación de conocimientos.